Hola a todos, muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre el tema de generación de memos. Este tema es muy importante porque va de la estructuración de nuestra información cualitativa a la teorización del proceso cualitativo. Bien, pues los memos son básicamente memorándums, es decir, son materiales que debemos de guardar en la memoria. Los memos, en términos generales, son códigos ampliados en referencia con los códigos abiertos o citas de un análisis cualitativo. En este sentido, podemos entender por un memo también un código. Sin embargo, es un código que de principio no se encuentra vinculado directamente a una cita, sino que puede encontrarse vinculado a una cita, a otro código o a cualquier otro objeto de los que podemos diseñar y crear en el Atlas T. Estos memos indican una intuición del momento, un proceso heurístico, el cual es muy útil para la etapa de estructuración del proyecto, pero también para la contrastación y teorización del proceso de investigación cualitativo. Los memos vamos a tener en cuenta que facilitan el proceso de interpretación y discusión de la información cualitativa durante el proceso de análisis. Y es importante generar memos para cada insight o para cada hallazgo importante en los análisis. Los memos, además, pueden vincularse no solo a códigos, ya habíamos comentado que eran códigos ampliados. En ese sentido, los podemos vincular con documentos, con códigos, con citas, con redes y toda clase de grupos. Es decir, si yo tengo un grupo de documentos, puedo anclar un memo a un grupo de documentos. O si tengo grupos de códigos, también puedo anclarlos a grupos de códigos o a grupos de redes de códigos. De esa manera es un código muy amplio que nos va a permitir el proceso de contrastación y de teorización en nuestro proyecto de investigación. Ahora, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta y para diferenciar lo que es un comentario de un memo, los comentarios es otro de los aliados del proceso de análisis cualitativos que suelen utilizarse en el Atlas T. Sin embargo, aunque también los comentarios los podemos hacer vinculados o directamente en los códigos o en las citas o en los grupos, hay que tener en cuenta que los comentarios son solamente de uso particular para cada uno de los objetos a los cuales estamos comentando. ¿Qué se puede comentar? Podemos hacer un comentario general a nuestro proyecto. Podemos comentar los documentos uno a la vez. Podemos comentar los códigos más importantes, por ejemplo, poner una definición o algún contraste con respecto a la teoría. Podemos comentar citas, podemos comentar redes, que entraría, por ejemplo, aquí la interpretación de una red, podríamos ponerle en un comentario. Podemos también comentar los vínculos, ¿sí? Los vínculos que se dan en las redes. Podemos comentar grupos de todo tipo, como les decía, y podemos comentar memos. En ese sentido, los editores de comentarios pues van a permitir tener también una fuerte influencia para nuestro proceso de contrastación y de teorización de investigación cualitativa. Bueno, y pues entonces, ¿qué entender por cada uno? ¿Qué es un memo o un comentario? Bueno, pues vamos a ver un poquito las diferencias y las semejanzas de estas dos grandes estructuras que tiene el Atlas T. Primero, el memo, ¿qué hace? Pues es una descripción o una interpretación ampliada y también a la vez detallada sobre algún fenómeno. Recuerden que tiene que ver muchísimo con los hallazgos que tenemos. Luego tenemos que es un proceso general que se direcciona a la teorización. El memo, en ese sentido, es la técnica y el artefacto de Atlas T que nos va a ayudar a teorizar. Por lo tanto, es muy importante hacer memos de forma constante durante nuestro proceso de investigación y de análisis. Ahora, los memos podrían vincularse
a otros objetos, es decir, interactuando en los espacios de creación junto con los documentos, con los códigos, con los grupos, con las redes, ¿sí? Y bueno, por otra parte, los comentarios pues también describen e interpretan. Sin embargo, es un proceso particular que se direcciona al objeto comentado. En ese sentido, el comentario gira en torno a lo que estoy comentando, es decir, si es un documento, si es un código. Pero la gran diferencia es que este comentario no se pone en interacción en los espacios de creación de otro tipo de objetos, como el comentario no sale a la vista por ejemplo, si lo acabo de hacer para un código, no sale a la vista para un documento o para una red. Y bueno, un comentario podría transformarse en un memo, por supuesto. Mientras más robusto sea un comentario, quizás valdría la pena más bien replantearlo como un memo. Y, como ya les había dicho, no interactúa al exterior del objeto que ha sido comentado. Bien, pues ya estamos de regreso aquí a nuestro Atlas-D para ver justamente estas funciones tanto de comentario como de memos. Para iniciar vamos a comenzar con los memos y con la creación de memos. ¿Cómo surge la creación de un memo? Bueno, para que surja un memo nosotros tenemos que tener alguna información o hallazgo que creamos relevante y que haya surgido del proceso de codificación o del proceso de generación tanto de grupos o de redes. En ese sentido, yo voy a abrir una red y de la red que voy a abrir voy a generar justamente un memo. Ya tengo aquí abierta mi red general y voy a darle un diseño jerárquico de abajo hacia arriba. Muy bien, pues entonces yo puedo generar algún tipo de memo con respecto a alguna caracterización de mi red. Entonces, para eso voy a hacer justamente un memo vinculado a esta red que tiene que ver con las necesidades de atención psicológica que se presentan y el vínculo con los padres de familia, debido a que piensan que los psicólogos son para locos. Entonces voy a hacer un memo vinculado a estos elementos. Para eso me voy a ir en el menú principal al gestor de memos y voy a abrir un memo. Para crear un memo nuevo me voy justamente en memos y crear memo libre. Aquí voy a poner el nombre del memo, que va a ser necesidades psicológicas y familia. Le voy a dar clic en crear. Después de crear este memo me va a aparecer ya directamente aquí en mi pestaña donde están todas las funciones que tengo abiertas. La voy a flotar. Voy a flotar en el memo nuevo que acabo de crear y aquí está flotando. Voy a trabajar con mi memo a la par. Sí, aquí tengo mi memo y aquí tengo mi red. Ya con mi memo y mi red abiertos a la par, pues ya nada más queda ajustar los elementos necesarios para empezar a redactar. ¿Qué quiero redactar? Pues tengo una intuición general que habla acerca de una tensión entre el contexto familiar y la idea de la visita a los psicólogos. Entonces voy a trabajar sobre este elemento y voy a escribir aquí algo que tiene que ver justamente con esto. Muy bien, pues ya he terminado aquí un pequeño memo que tiene que ver con solamente esta parte final o esta parte izquierda de un diagrama o de una red que tengo aquí presente. Voy a darle guardar para que se quede guardado mi memo y vean, aquí está mi memo. Dice:
Muchos estudiantes presentan necesidades de atención psicológica debido a la presencia de necesidades de educación especial. Principalmente se ha reportado diagnóstico de TDAH y Asperger. Sin embargo, existe una brecha importante entre las necesidades de atención y la posibilidad de los niños de recibir atención especializada. Esto debido a la falta de conocimiento de los padres de familia sobre la función y labor de los psicólogos. Constantemente se señala la creencia de los padres de que los psicólogos son para locos y que los niños no están locos como para ser atendidos por un psicólogo. De esta manera se observa que los padres no aceptan ayuda y no aceptan las problemáticas que presentan sus hijos, lo cual hace difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior de la escuela. De esta manera yo ya tengo garantizado un pequeño memo que fácilmente está vinculado con esta parte de mi red. Entonces ya lo tengo guardado, voy a dar cerrar aquí al memo, pero lo que quiero que vean es que este memo pues ya está aquí en mi administrador de memos, necesidades psicológicas y familia. Yo puedo tomar y vean esto con clic izquierdo y lo arrastro hasta mi red. Vean que acabo de arrastrar un memo a mi vista de red y ahí está, aquí aparece. ¿Por qué lo puse aquí? Porque este memo de necesidades psicológicas y familia quiero vincularlo. ¿A qué lo quiero vincular? Pues a necesidades de atención psicológica. Sí, ya se vinculó. Aquí no es necesario poner un tipo de relación. ¿Por qué? Porque debido a que es una relación hipervínculo, es decir, de dos entidades distintas, no se necesita una forma particular de relación. Entonces ahí está, necesidades psicológicas y familia está vinculado a necesidades de atención psicológica, pero también está vinculado a la parte de la problemática familiar, que pues en este caso también va a estar vinculada justamente con el ámbito del contexto, en particular el contexto familiar. Entonces voy a utilizarlo para vincular con el contexto familiar y ya quedó. Puedo refrescar la red y me va a mostrar ahora una red y una configuración en donde, por ejemplo, este memo está vinculando estos dos códigos y por lo tanto me los está juntando en un mismo espacio. Aquí está el memo. Y bueno, de esa manera pues ya puedo tener aquí un memo que me permita ver la interpretación que estoy haciendo sobre estos códigos. Voy a cerrar esta red general. Muy bien, ahora quiero que vean que aquí, por ejemplo, en necesidades psicológicas y familiares es un memo que ya tengo aquí con una densidad nivel 2. ¿Por qué una densidad nivel 2? Porque yo he agregado el vínculo con dos códigos para este memo. Muy bien, pues ahora ahí tengo un memo ya creado y quiero que vean una cosa muy importante. Si yo selecciono un memo, la tarea de la parte de arriba de las herramientas se van a activar. ¿Qué puedo hacer? Vean, puedo generar un código un memo nuevo, puedo crear un grupo de memos si es que fuera necesario. Puedo duplicar los memos. ¿Para qué me sirve duplicar los memos? Bueno, si es necesario que yo genere un memo duplicado para que, imagínense que quiero transformar un memo a un documento primario. Imaginen que es tanto lo que he escrito sobre un memo que digo, no, esto ya lo puedo convertir directamente en un documento para analizar este contenido. Digamos que en un proceso de metaanálisis. Entonces, aquí puedo hacer esa transformación de un memo a un documento primario. Luego también lo puedo convertir o puedo editarlo. ¿Sí? Aquí está el editor de memos. Puedo renombrarlo. Puedo eliminarlo. Y una de las funciones que quería que vieran es que puedo hacer un comentario. ¿Sí? En este caso puedo hacer un comentario al memo. Y más puntualmente puedo darle un tipo de caracterización al memo. Vamos a poner el tipo de caracterización. Vean. Cuando acabo de seleccionar este icono de especificar tipo, me arroja
tres tipos de memo. Un memo comentario, un memo que básicamente es el memo, que es algo que necesito guardar en la memoria, o si yo ya he teorizado, aquí está, un memo de teoría. Entonces, yo por el momento solamente he hecho un comentario, entonces voy a poner memo de tipo comentario y voy a darle especificar. De esa manera, pues se ha quedado guardado en el tipo, aquí está, que hice un memo de comentario. También tengo aquí un memo que es un memorándum como tal, algo que mantener en la memoria. Muy bien, pues básicamente estas son las funciones que puedo tener del memo. Ya vimos cómo se vinculan a los códigos y también se pueden vincular a otro tipo de actividades, como por ejemplo los grupos, y eso es muy interesante. Vamos a ver, por ejemplo, este memo que tengo, contexto familiar y escolar, ¿sí? Y le voy a dar aquí, abrir. Voy a abrir en una red, pero como no tengo este memo vinculado a nada, pues no se va a abrir nada. Lo que yo voy a hacer es irme a mi administrador de redes, y en mi administrador de redes, la red de contexto, voy a abrirla. ¿Sí? Voy a abrir mi red de contexto. Entonces se va a abrir. Aquí está mi red de contexto. Y voy a cerrar este. Y en mi red de contexto, pues voy a poner el memo de contexto familiar y escolar. Entonces lo jalo desde el administrador de memos a mi red. Y bueno, vamos a abrir esa red para ver sus contenidos. Muy bien, aquí está. ¿Sí? Voy a darle una organización, una mejor organización en forma de árbol. ¿Sí? Me gusta cómo se ve la forma de árbol. Y voy a quitar, por ejemplo, aquí esta vista de red. Voy a quitar el nombre de red general. Remover. Y voy a dejar nada más el memo que dice, aquí está, contexto familiar y escolar. ¿Sí? Entonces ahora puedo vincular este nuevo código o este nuevo memo que, por ejemplo, con doble clic me sale lo que dice contexto familiar y escolar. Los profesores reportan dos tipos de necesidades: una necesidad propia del contexto sociofamiliar y una segunda necesidad del contexto escolar. Entonces, este nuevo memo se va a vincular con algunos elementos que tienen que ver con el contexto familiar y el contexto escolar. En especial, pues aquí está, ¿sí? Contexto familiar lo voy a vincular a este memo. Y también la parte del contexto, los rendimientos que tienen que ver con la escuela. Entonces, aquí está, con cuestiones en relación a cuestiones psicopedagógicas. Voy a refrescar la red y si se dan cuenta, me acaba de ubicar el memo en una línea directa de árbol con el contexto y una línea indirecta con las cuestiones psicopedagógicas. De esa manera, pues puedo ir vinculando mis memos para saber en qué momentos estoy teorizando y sobre qué códigos estoy teorizando. De esa manera puedo estar vinculando mis códigos. Voy a cerrar esta vista. Y ahora, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a trabajar justamente sobre uno de estos códigos para enseñarles algunas funciones extras. Voy a abrir el editor de este código y quiero mostrarles que ya en el editor, aquí está mi código, yo puedo agregar varios elementos. ¿Qué puedo agregar? Puedo agregar imágenes si es necesario o necesito agregar una imagen, por ejemplo, en términos de una investigación etnográfica en donde haya tomado fotografías, puedo agregar aquí una imagen. O en dado caso de que quiera hacer un hipervínculo, lo que hago con un hipervínculo es simplemente seleccionar la palabra o las palabras que quiero que se vinculen, y el hipervínculo lo que va a hacer es mandarme un link para
alguna página. Es decir, yo aquí puedo vincular, acabo de seleccionar, por ejemplo, diagnóstico de TDAH y Asperger, y lo puedo vincular aquí, si tuviera la ruta, para el manual de diagnóstico, el DSM-4, el DSM-5 de diagnóstico de tratamiento de enfermedades, ¿sí? Entonces, aquí lo puedo trabajar. De esa manera podría vincular algún tipo de concepto para después poderlo visitar nuevamente. Y de esa manera tener un memo con hipervínculos o con imágenes que podamos utilizar en la interpretación y teorización de nuestros trabajos. Bien, por último, vamos a mostrar las diferentes caracterizaciones de comentarios. Primero, en el proyecto general de Atlas-T, yo puedo hacer un comentario general a todo el proyecto. ¿Sí? Voy a poner aquí un comentario. Entonces puedo poner una definición del gran proyecto que sería: este proyecto trata sobre las necesidades educativas y sociales que los profesores de educación básica de la región perciben en torno a su contexto escolar. Yo puedo guardar este comentario a todo mi proyecto y quiero que sepan que posteriormente yo puedo regresar a trabajar sobre él. Imagínense si comienzo poniendo aquí en este comentario de proyecto mis grandes objetivos de la investigación, pero también al término de mi proyecto hago un gran comentario sobre todo el proyecto, un resumen sobre todo mi proyecto, lo puedo poner aquí. Entonces, de esa manera, con un comentario final, puedo justamente colocar elementos que me ayuden a concluir sobre el proyecto que estoy llevando a cabo, y esta conclusión yo la puedo utilizar justamente para redactar o para escribir mis informes de investigación. Le voy a dar guardar y entonces se queda un comentario guardado acerca de mi proyecto general, aquí en proyecto general. Pero también puedo en documentos, puedo dar algún comentario a los documentos. Quiero que vean que ya hemos hecho unos. Por ejemplo, aquí, este pequeño icono amarillo, que sería la nubecita amarilla de comentario, quiere decir que esta primera entrevista ya está comentada. ¿Y qué dice? Pues que es una persona del sexo femenino y de institución pública. El otro dice también lo mismo. Sin embargo, yo puedo comentar una impresión general sobre mi entrevista, ¿sí? De esa manera puedo aquí directamente colocar mi comentario, o seleccionando el documento puedo irme a editar comentario. También quiero que sepan que podemos editar comentarios de nuestros grupos de códigos, ¿sí? De esa manera podríamos estar generando algún tipo de comentario al respecto. Ahora, ¿qué más podemos comentar? Podemos comentar, y es una de las cuestiones muy importantes, comentar códigos. Por ejemplo, aquí un código muy importante que yo tendría es el de contexto. Si ven, no está ningún comentario, puedo escribir directamente en la parte de abajo el comentario y guardarlo, ¿sí? Aquí. O también puedo, seleccionando el código, irme directamente al editor de comentario. Esta vez lo voy a hacer aquí abajo y voy a hablar sobre el contexto. Bien, acabo de poner un comentario que dice: en el contexto se habla de dos grandes dimensiones, el espacio escolar y el espacio familiar. Ambos interactúan en las necesidades y problemáticas de los niños, ¿sí? Sé que estoy poniendo comentarios muy cortos, pero en realidad en un proyecto de investigación lo que estaríamos buscando es hacer grandes comentarios que nos permitan la contrastación y la teorización, recuerden. Entonces yo simplemente le doy clic en guardar, se va a guardar el comentario y ven, justamente se acaba de aquí de activar el recuadro amarillo que me está señalando junto con la onda al final del concepto, pues que este código tiene ya un comentario realizado. Y de esa manera voy a poder ver algunos códigos con comentarios. Recuerden que también puedo abrir
el editor de comentarios seleccionando y abrir el editor de esta manera. Y vean que me acaba de abrir mi comentario. ¿Para qué puedo abrir el comentario? Bueno, quiero cambiar el estilo de letra, quiero aumentar, quiero poner negritas, quiero cambiar el color. De esa manera voy a poder hacer uso de esta plataforma de aquí. También si quiero agregar imágenes o hipervínculos, como ya se los había mencionado, pues pueden estar aquí presentes. Voy a cerrar mi comentario. Y bueno, eso es como comentar justamente un código. Vámonos otra vez a inicio y otro elemento muy importante que podemos comentar pues son las redes. Abro mi red y si se dan cuenta, por ejemplo, yo aquí ya tengo un comentario a una red que es atención especializada, y tengo aquí, por ejemplo, cuáles son las atenciones especializadas y en qué consisten. Voy a abrir el comentario en editar comentario, se puede abrir debido a que lo tengo seleccionado y aquí está mi comentario. Entonces, es muy importante tener en cuenta que entre los comentarios y los memos vamos a tener el material necesario para la contrastación y la teorización en nuestro proceso de análisis de investigación. Es una etapa muy importante durante el proceso de análisis. Bien, pues esos son los elementos principales de cómo se pueden vincular memos a códigos o memos a otro tipo de documentos, y también cómo es que podemos hacer comentarios particulares para nuestros documentos, para nuestros códigos. Es más, puedo hacer un comentario para un memo. De esa manera, pues vamos a tener muchas herramientas que podemos utilizar para la teorización de nuestro proyecto de investigación. Bien, pues ya regresando a la parte final de los comentarios, ¿qué aprendimos en este video tutorial? Bueno, aprendimos a crear los memos y cuál es la importancia que tienen en el proceso de análisis cualitativo. Agregamos contenido a los memos, es decir, aprendimos a ver cómo y dónde podemos seleccionar alguna imagen y algún hipervínculo para estos memos. También aprendimos a seleccionar el tipo de memo que por default el Atlas-T nos da 3, que es el comentario, el memo y la teoría. Los 3 sirven para cosas muy diferentes y podemos clasificar simplemente el memo como algo que queremos conservar en la memoria, el comentario que tendría que ver con algo muy específico de ya sea un concepto, un código, y la teoría que tendría que ver ya directamente con el proceso de interpretación, descripción y teorización más amplio que tiene el proceso cualitativo. Luego también aprendimos a hacer el vínculo de memos con otros objetos. Específicamente se suelen vincular los memos con algunos códigos, como vimos el caso, y esto nos va a permitir enriquecer la construcción de nuestro conocimiento debido a que estamos vinculando distintas esferas de dominio teóricas, por ejemplo, los memos, con algunos elementos más empíricos, como serían justamente los códigos. Y por último vimos los gestores de comentarios. Recuerden que podemos hacer comentarios prácticamente a cualquier objeto, es decir, a nuestro proyecto en general, que valdría la pena ahí poder poner los objetivos de nuestro estudio y los comentarios finales cuando terminemos todo el trabajo. Pero también podemos hacer uso de comentarios para documentos, para códigos, para redes, hasta para memos. Y de esa manera poder tener información que nos permita teorizar nuestro proyecto de investigación. Bueno, pues de mi parte es todo. Espero que esta actividad de los memos les sea muy interesante y recuerden que tiene que ver muchísimo con el paso de la contrastación y de la teorización en el proceso de análisis cualitativo. De mi parte es todo. Hasta luego.